Urán, que estuvo en el mercado 10 años, o el Topic, que fue una obra mía, bueno, una obra de los suizos, pero yo lo puse a punto en España. Y yo empecé a hacer los ensayos con Axial, con Pedro Bermejo, que está por aquí, un gran colega. Y en el año 2000, cuando nació Syngenta, yo marché, empecé a trabajar para una de las universidades más importantes en el mundo, una universidad americana, la Universidad de Cornell, importante porque, sobre todo en el ámbito de estas nuevas tecnologías, sustancias que actuaban como elicitores, sustancias que actuaban como inductoras de reacciones de la planta. Aprendí mucho con ellos. Para mí, aprender siempre ha sido una pasión. Y hablar de lo que he aprendido me encanta. Hoy os quiero hablar de estas nuevas sustancias, de estos nuevos productos que permiten que podamos tener un planeta más saludable, y es nuestro rito profesional. Evidentemente estamos en la frontera entre un antes y un después. Estamos en un momento de cambio en todo, en la política, en la agricultura, en la ciencia y hasta en la religión. Y somos responsables del después. Lo que nosotros hagamos bien repercutirá en lo que ocurra más adelante. ¿Y qué es lo que sucederá? Sabéis que habrá una reducción rápida de los plaguicidas sintéticos y muchos de ellos se están prohibiendo ya y se prohibirán muchos más. Hay una frontera en el 2030 en que muchísimos fitosanitarios van a desaparecer. Y también una reducción de los fertilizantes sintéticos, porque son igualmente problemáticos. Estamos ante un nuevo escenario. La sociedad requiere respuestas efectivas y todos nosotros, los agricultores, los distribuidores, los técnicos de las empresas, tenemos la obligación de satisfacer los requerimientos para que estas respuestas innovadoras sean efectivas. Quiero hacer algunos comentarios introductorios. Sabéis que estamos ante el desafío de la necesidad de alimentos para alimentar a la población que habrá en el año 2050. Este es un reto que lanzó la FAO hace muchos años y que estamos intentando solucionar, intentando asegurar. Para ello necesitamos una agricultura sostenible y racional. Por ello nuestros objetivos son mejorar los cultivos, neutralizar el estrés de las plantas, el estrés de los cultivos, que es uno de los problemas más terribles, y que ello nos permita, tanto la mejora de los cultivos como neutralizar el estrés, aumentar la producción, pero aumentar la producción no en cantidad solo, aumentarla en calidad. Habréis vivido el gran fracaso de utilizar muchos productos, forzar la fertilización para aumentar la producción. Y ha sido un gran fracaso porque hemos perdido la calidad. Hemos perdido tremendamente la calidad. La gente dice, es que hoy los tomates no saben como antes. Y es verdad. Se ha trabajado, por ejemplo, en evitar algunas enfermedades de los tomates y hemos conseguido que en el mercado haya tomates que no saben a nada. Tenemos que aumentar la producción, pero salvaguardando la calidad. Y ello, obviamente, tiene que ser de forma segura para el medio ambiente. Que no haya residuos, por lo menos residuos indeseables. Lo de decir algo del residuo cero, que se utiliza como un argumento de marketing, de publicidad, es una tontería.
porque hasta el agua que bebemos tiene residuos. Es decir, es que estamos vendiendo unas lechugas sin residuos. No es verdad, siempre hay residuos. Pero tienen que ser residuos que no supongan riesgo, y productos que sean seguros para los usuarios, que no haya riesgo de que por el contacto, por la proximidad, podamos padecer enfermedades, y seguro para los consumidores. Yo, en mi vida en CIBA, me acuerdo que utilizábamos inconscientemente muchísimos insecticidas fosforados. A lo mejor recordáis el Numacron, el Dimecron y similares. Y éramos inconscientes, pero yo me acuerdo que venían los colegas de Suiza y recorríamos campos, recorríamos ensayos en Andalucía, veían aproximarse un tractor con la máquina de pulverizar en marcha. No os podéis imaginar cómo corrían por el campo, por el miedo a que esa pulverización les alcanzase. Los que hemos vivido desde jóvenes en contacto con estos productos, realmente éramos inconscientes, porque no nos daban miedo y nos han regado muchas veces. Bueno, pero hemos aguantado muchos años sin problemas. A mí me divertía mucho que en nuestra empresa inicial, en CIBA, primero fue Geigy, el director, Juan Pedro Vilaors, siempre nos explicaba que Geigy, yo trabajé en CIBA, que era la continuación de Geigy, eran los precursores del DDT. Y para demostrar a los agricultores en los pueblos que el DDT no era peligroso, tomaban café echándole una cucharada de DDT. La verdad es que el director de Cibaguegui, Juan Pedro Vilaors, murió con 95 años. Resistió perfectamente los efectos de estos productos. Yo también, porque en mis años primeros no me lavaba las manos después de tocar el Galecron o el Dimecron o todos estos productos. Bueno, y no me pasó nada. He resistido. Pero es mejor no arriesgarse. Es mejor no arriesgarse porque no somos de goma. Pero ahora es el momento de recurrir a nuevas tecnologías, a alternativas que sean asumibles. Y estas alternativas se basan en tipos, familias de nuevas sustancias que puedan sustituir, como os decía, productos fitosanitarios y fertilizantes sintéticos. Yo antes he oído que se hablaba de fertilizantes y nutrientes. Yo siempre he querido diferenciar. Un fertilizante es una sustancia de síntesis que llega del exterior. Un nutriente es algo que existe ya en el suelo o en el medio. El nitrógeno existe en el aire, el fósforo existe en el suelo, el potasio existe en el suelo, el hierro existe en el suelo. Por lo tanto, hay que diferenciar fertilizantes y nutrientes. Y con los nutrientes tenemos que contribuir a que sean eficaces. Los fertilizantes pueden ser nocivos, los nutrientes no, porque llegarán a la planta en cantidades suficientes y no excesivas. Bueno, yo no sé si con mis explicaciones os canso o os aburro. Si alguien se cansa, levanta la mano y yo callo. A Pedro Justos ya le he soltado muchos rollos de estos. Y ahí está, y ha venido hoy a escucharme otra vez. Y me gusta mucho utilizar esta diapositiva. Debemos crear soluciones para no reducir, para optimizar la producción agrícola en cantidad y calidad, como decía. Fijaos en estos círculos. Aquí hay soja y trigo. Y abajo está lo que serían las cosechas reales. 2,6 toneladas métricas de soja, 3,7 toneladas métricas de trigo. Estas son producciones
medias. Pero lo importante es que hay una cosecha potencial, que es muy superior. En el caso de la soja, 10 toneladas. En el caso del trigo, 16 toneladas. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar aproximarnos a esta cosecha potencial, que es posible si sabemos cómo manejar las herramientas que hemos tenido, pero sobre todo las que podemos tener a partir de ahora. Hay que recurrir a lo que llamamos nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y aquí yo incluyo los bioestimulantes, que cada vez se habla más de ellos, los biosurfactantes, los biofertilizantes. Seguramente lo que no suena son los biosurfactantes. Cada vez se utilizan más bacterias, bacillus, distintas especies de bacillus, subtilis y demás, pseudomonas. Pero yo creo que muchos agricultores no están satisfechos con los resultados de estas bacterias cuando los aplican hasta ahora. ¿Qué es lo que funciona en una bacteria, en un Bacillus subtilis o una Pseudomonas o en un Azotobacter? ¿Qué es lo que funciona ahí? Bueno, se habla de que hay un efecto antagonista, ocupan un espacio y no permiten entrar a los patógenos, un efecto de antibiosis, actúan como antibióticos. Pero lo más importante de estas bacterias es que tienen un contenido en metabolitos secundarios. Y los metabolitos secundarios, que hoy es lo que llamamos biosurfactantes, no siempre, cuando tienen que actuar formando parte de las bacterias, no siempre actúan igual, porque el contenido no es el mismo. El contenido es variable. Muchas veces estos metabolitos están bloqueados y no funcionan. Estos metabolitos o biosurfactantes, que es como se le llama ahora, se les llama sobrenadantes de las bacterias. Bueno, hoy os voy a explicar luego, que a lo mejor ya lo sabéis, no es una novedad, que estas moléculas, estos metabolitos, estos biosurfactantes se pueden extraer de la bacteria y se pueden utilizar aparte y se pueden formular productos solo con ellos. Y entonces el efecto es consistente y constante. Y tenemos varios ejemplos de los que os hablaré luego. Y también me parece que es muy importante saber que cuando trabajamos con estas moléculas, biosurfactantes, bioestimulantes, biofertilizantes, es fundamental saber cómo funcionan, cuántas veces hay que aplicar, en qué momento, qué provocan, qué sinergias hay o interacciones con otros tipos de productos, si hay compatibilidad o no. Un riesgo es de intentar hacer mezclas con productos que no son compatibles y esto nos puede llevar a un desastre. Pero hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, que estos productos pueden actuar sobre y a través de la planta. Cuando aplicamos un fitosanitario, lo aplicamos para que vaya directamente al punto de acción, a matar el pulgón, a controlar un mildiu, una mancha de mildiu. Pero estos nuevos tipos de productos lo que hacen es utilizar a la planta como aliado. Se sirven de ella para llegar a actuar. Entonces no son productos que puedan tener una eficacia inmediata. Hay que darles tiempo. Necesitan tiempo para actuar y para que podamos reconocer cómo funcionan. Yo que he dado muchos cursos de formación a técnicos jóvenes, siempre he dicho que los técnicos que vienen de multinacionales, y perdón, Pedro, son contables.
Son contables que lo que cuentan son los pulgones, la mosca blanca, las manchas de mildiu. En cambio, los técnicos que trabajan con estas sustancias son biólogos, que lo que están entrenados, y yo he entrenado a muchos, y para mí ha sido una satisfacción, es a que sean personas capaces de colocarse delante de una planta y mirar, no ver, sino mirar. Es una gran diferenciación que yo hago entre ver y mirar, que siempre me río mucho con mi esposa que está ahí detrás, de que tenemos que mirar para reconocer qué pasa en la planta, qué cambios hay en la planta, porque cualquier pequeño cambio que se produzca en la planta indica que algo pasa, que algo es eficaz. Debemos aprender de la naturaleza. La naturaleza es el gran maestro que tenemos, pero tenemos que saber cómo aprender. Estad seguros de que las plantas saben defenderse por ellas mismas y nosotros tenemos que ayudarlas a defenderse. Este es un fenómeno importantísimo y una manera de ayudar a las plantas a que se defiendan por ellas mismas es adelantándonos a los problemas. Tenemos que ir por delante. Cuando ya ha aparecido una enfermedad es mucho más difícil controlarla. Muchas veces este tipo de productos lo que hacen es provocar un falso estrés. Provocan un falso estrés en la planta y gracias a ello empieza a desencadenarse la autodefensa. Aquí he puesto un par de fotografías de experiencias personales, de algo que ya hemos conseguido. Hemos trabajado con sustancias que pueden neutralizar el estrés hídrico. ¿Qué preocupación tenemos con la sequía? Fijaos, esto es Arabidopsis, que es una planta de ensayos. Fijaos en la diferencia que hay en la foto de la bandeja, donde hemos aplicado un elicitor. Poco conocido, yo no sé si habéis oído hablar del oligogalacturonato, pero luego os lo explico. O una bandeja en la que no se aplicó nada, que sería el testigo. Fijaos que hay una bandeja que se está secando y la otra está verde. Hay sustancias para neutralizar el estrés hídrico. Y en tiempos de sequía, pues esto es fundamental, es una gran herramienta. O sustancias que pueden neutralizar el estrés salino. Y aquí tenemos otro ejemplo. Fijaos en la diferencia entre una bandeja tratada y una bandeja no tratada. El producto, la sustancia es la misma. Esta molécula elicitora, que es el oligogalacturonato, es un polisacárido que forma parte de la pectina. Luego os explicaré un poco más cómo funciona. Bueno, y quiero hablar de que lo más importante es neutralizar el estrés. ¿Pero qué tipos de estrés? Pues uno es el estrés biótico, que es el que provocan los patógenos, o el abiótico, que es el que provocan condiciones adversas. Tenemos problemas de sequía, de heladas, de golpe de calor, de salinidad. O algo muy importante, que es el estrés interno. Las plantas, en los distintos eventos para brotar, florecer, fructificar, consumen energía, tienen un desgaste, tenemos que ayudarles. A mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando un niño estaba enfermo con fiebre en la cama y cuando se levantaba su madre decía: mira cómo ha crecido por la fiebre y por haber estado en la cama. Es una cosa absolutamente falsa. Ha estado en la cama porque ha pasado fiebre y eso le ha provocado un desgaste. Es el efecto inverso. Y algo importantísimo, que es el estrés oxidativo. Hay un profesor de la Universidad de Granada, muy amigo mío, que decía: es que el estrés oxidativo es la madre de todos los tipos de estrés, como lo de Saddam Hussein, cuando hablaba de la madre de todas las batallas. Quiero también
mostraros cómo funciona el despertar la capacidad de la planta frente al estrés. Primero el estrés biótico, el de las enfermedades. Bueno, aquí pongo que hay un efecto elicitor, una sustancia, pero para que esto funcione hace falta que en la planta haya moléculas receptoras que reconozcan esa señal de la sustancia alarmante, y a partir de ahí se produce una transducción de esa señal de riesgo a través de las rutas de las fitohormonas. Cuando yo empecé a hablar de elicitores en el año 2000, me tomaban por un Quijote, por un loco, nadie entendía de qué estaba hablando y yo me desesperaba. Hablaba con el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, hablaba con universidades, nadie en aquel momento sabía bien qué era un elicitor. Y al final fue una cátedra de filología la que me explicó, ¿no? Sí, el elicitor es una molécula que envía una señal de alerta, una señal de alarma. Elicitor significa alerta, alarma. Y esta respuesta, y bueno, y aquí introducimos un concepto nuevo, que es la transducción. Habéis oído hablar muchas veces de translocación. Moléculas que entran en la planta y que se reparten por toda ella, que viajan por dentro. Pero es mucho más importante, no la translocación, sino la transducción, que no es que la molécula corra por dentro de la planta, sino que es la transducción de la señal, que recorre, esa señal recorre la planta, y hasta llegar a los genes, hasta despertar a los genes, hace que la planta sea capaz de defenderse. Y aquí hay unas fitohormonas fundamentales, el ácido salicílico, el ácido jasmónico, que en realidad no es un ácido solo jasmónico, es un grupo de jasmonatos, o el etileno. Y yo siempre quiero explicar, haciendo un inciso, que tenemos que hablar de, por un lado, de moléculas elicitoras, pero también de efecto elicitor. ¿Qué produce un efecto elicitor? El sol. Aumenta la luz, aumenta la temperatura, la planta se da cuenta de que está aumentando la temperatura, de que hay más luz, y reacciona y transduce esa señal. Y eso es lo que es también responsable de que las plantas florezcan, de que las plantas crezcan, de que los frutos maduren. Pero siempre la molécula receptora o el efecto receptor tiene que ir asociado a una molécula receptora, a alguien que reconozca. Yo explicaba en las primeras charlas de estos tiempos que empecé a trabajar con esto, de que es lo mismo que estar en mitad del campo con un teléfono móvil y hacer una llamada. La llamada llega por las ondas y la planta, el árbol, descuelga y se entera de que hay esa señal y reacciona. Cuando le dais a un interruptor eléctrico, hasta que se enciende la luz, hay un recorrido, y al final el efecto es que se enciende la luz, que el filamento se vuelve incandescente. Estas son las respuestas. Ya no me entretengo en explicar también lo que es el estrés abiótico, pero sí que quiero decir que aquí, aparte de las tres fitohormonas iniciales, se suman las auxinas, citoquininas, giberelinas, de las que también habéis oído hablar. El estrés abiótico es el efecto de la sequía, de las heladas, del golpe de calor, la salinidad o la fitotoxicidad de los productos. Bueno, y esto ya me lo salto. Los bioestimulantes, biosurfactantes, biofertilizantes pueden cubrir muchas necesidades de los cultivos. Y sabéis que su conocimiento y su uso se ha disparado, continuamente está creciendo. Y como se decía en una conferencia anterior, España e Italia son líderes a nivel mundial en el desarrollo de estas tecnologías, en la adopción de estas tecnologías. ¿Por qué?
porque estamos en un escenario en que la luz es intensa y la temperatura es suave. Yo tengo muchos ejemplos de haber hecho ensayos con este tipo de sustancias en España, en Almería, o en el norte de Francia, o en Alemania. Y no funcionan igual los productos. Las eficacias en Alemania han sido un desastre. ¿Por qué? Porque la planta, en las condiciones que se dan allí, no tiene capacidad de darse cuenta, de reaccionar. Es importante también tener en cuenta que estamos en el hemisferio norte, en un anillo en el que se localizan los cultivos más productivos, que empieza en California, sigue en Turquía, Israel, Italia, España, Marruecos. Aquí es donde se dan las mejores cosechas y aquí es donde funcionan mejor estos productos. En el hemisferio sur es Sudáfrica. Es una demostración de que la forma de actuar de esos productos responde cuando hay luz y temperatura. Y creo que también hay que tener en cuenta que cada vez hay más preocupación sobre la supervivencia de los humanos, sobre nosotros. Hay el problema del cambio climático. No todo el mundo está de acuerdo realmente en que haya un cambio climático. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Pero sí que hay un continuo aumento de las zonas secas y hay una reducción de la disponibilidad de agua. La capa de suelo arable se va al mar y esto es un drama por culpa de la erosión. Y es importante retener el agua en los bulbos de la raíz de las plantas, de los cultivos. Hay productos para conseguir esto. Yo he trabajado bastante con este tipo de sustancias capaces de retener el agua en el bulbo. Evidentemente que estas tecnologías nuevas nos ayudan a neutralizar o mitigar esos tipos de estrés que os he presentado, pero también, como os decía antes, hay que ayudar a las plantas a defenderse. Y tenemos que aprender observando la naturaleza, ya os lo he dicho antes, y sobre todo anticipándonos, actuando antes de que lleguen los problemas, porque así la solución es más fácil. Y ahora, de forma rápida, os presento una lista de sustancias y os digo 4 palabras sobre ellas. Una de mis sustancias favoritas es el ácido gamma-aminobutírico. La abreviatura es el GABA. No sé si tenéis algún familiar que haya tenido problemas con el herpes zóster, que provoca unos dolores terribles. Bueno, el tratamiento del herpes es eficaz utilizando un medicamento que se llama lírica, y la lírica es el ácido gamma-aminobutírico. Pero es que en agricultura es una sustancia fundamental. Yo, desde que empecé a trabajar con este tipo de productos y en una etapa larga en la que estuve colaborando como consultor con Servalesa y ahora con otras compañías, en todos los productos he introducido el GABA. Y ya no voy a entrar no quiero hacer propaganda. Mi intención era no hablar ni de empresas, no he hablado de Novartis, pero esa es una excepción. Pero es importantísimo saber que en cualquier sustancia el GABA hace que funcione mucho mejor el producto. Hay una de las mayores empresas del mundo de fertilizantes, que, aunque me lo preguntéis, no os diré el nombre, vendió el año pasado 1 millón de litros de un fertilizante gracias a que contenía GABA, porque el resultado era como un milagro. Y el GABA tiene un hermano, que es el BABA. No es el gamma, es el BABA ácido aminobutírico. Y antes se hablaba del oligogalactonato, que es un oligosacárido. A mí es una de las sustancias que más me sorprendió. Forma parte de la pectina y es uno de los elicitores
más reconocidos. Hay formulaciones en que el oligocarbonato está asociado al quitosano, a la quitina. Pero yo creo que solo con el oligocarbonato ya podemos tener suficiente. Y otro de mis hijos predilectos, del que todo el mundo me oye hablar, es del ácido glucónico. El ácido glucónico también es un azúcar. Los azúcares tienen un efecto impresionante en la agricultura. El ácido glucónico permite que las moléculas, los metales, penetren en la planta y se transduzcan y también se transloquen. Sabéis que hay muchas sales de cobre que se aplican, se quedan en la superficie de la hoja hasta que se lavan y desaparecen. Hace falta una dosis relativamente alta de cobre o de sal de cobre, pero las autoridades, el SANCO cada vez lo reduce más. Y con las cantidades, con las concentraciones que permiten hoy, la eficacia baja enormemente. Pero ¿qué pasaría si este cobre penetrase en la planta? Si penetrase en una cantidad grande, sería fitotóxico. Pero el secreto está en que entre una pequeña cantidad de cobre en la planta. Una pequeña cantidad que sea capaz de actuar y no dañar. Si este cobre va asociado al gluconato, entonces no hay fitotoxicidad, es suficiente para que controle enfermedades, pero más que enfermedades, para que active respuestas de crecimiento. Si recordáis las dosis de cobre que se aplican con las sales, que son enormes, pero si aplicáis cobre con gluconato, son 55 gramos solo de cobre. O sea, es una insignificancia y funciona. Y uno de mis preferidos es el gluconato de hierro. Sabéis que el hierro es fundamental en la mayoría de los cultivos. Es fundamental en el olivar. Las producciones de olivar se disparan cuando se aplica hierro. Y además es un efecto que se acumula. Vais aplicando hierro y cada año va aumentando más la producción, en cantidad y en calidad, y en estabilidad después de la aplicación. Mantiene el color, mantiene el sabor. Pero ¿cómo aplicamos las formulaciones tradicionales de hierro, los quelatos, el NDHA en un cultivo de secano como el olivar o en la viña, muchas zonas que no se riegan? Parece utópico porque inyectar no es fácil. Pero lo podemos aplicar por la hoja. Aplicamos por la hoja gluconato de hierro utilizando el ácido glucónico. Entonces funciona de maravilla. Y funciona el gluconato de hierro, y funciona el gluconato de zinc, y funciona el gluconato de manganeso. Porque el efecto es idéntico con el hierro, con el zinc y con el manganeso. Son metales que tienen la valencia exterior 2 y que a la planta le da igual, porque la planta no sabe ortografía, la planta no sabe leer si es Fe de hierro o ZN de zinc. Lo único que reconoce es una estructura química en el que hay, en la órbita exterior, hay un número de electrones que hace que funcionen. Y eso da igual que si es hierro, zinc o manganeso. Y luego está el quitosano, o la quitina. Este fue el primer elicitor que se conoció. Yo empecé a trabajar con elicitores con las proteínas ARPI, como os decía antes, con la Universidad de Cornell. Bueno, mi competidor entonces era la quitina. Pero la quitina tiene un problema, y es que la quitina no actúa directamente. La quitina tiene que ser reconocida como un enemigo por
por la planta, pensar que la está atacando un hongo, un nemátodo o un insecto, y entonces empieza a sintetizar un enzima, que es la quitinasa. Y es la quitinasa la que destruye los hongos. No todos, porque por ejemplo no destruye los mildios, destruye otro tipo, el oidio, otro tipo de hongos. Pero destruye los nemátodos, destruye insectos. Entonces el quitosano tenemos que ayudarlo a que pueda actuar. El quitosano es el polímero de la quitina, que es un ericitor externo. Pero si hablamos del monómero, el monómero es la glucosamina. Y lo más importante es aplicarlo con quitinasa. Hay ahora una empresa importantísima en la India que tiene un nombre muy tonto que se llama PI, que son especialistas en enzimas. Y como los enzimas pueden ayudar a que cualquier producto funcione, cualquier producto de este tipo funcione, esta empresa PI está estudiando montar una gran planta de producción en España. Ya oiréis hablar de ella. Yo ya he tenido 3 videoconferencias con los directores de esta empresa, con profesores de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Valencia, la Universidad de Gerona. Estamos disparados con el efecto de las enzimas o bioenzimas. Y aquí también yo he incluido las micorrizas. Existe vida en la Tierra porque hay micorrizas, si no, no viviríamos. Las micorrizas son las responsables de que las plantas, las raíces de las plantas, puedan tomar el agua, puedan tomar los nutrientes del suelo. Sin micorrizas no funcionaría nada. Además hay algunos hongos muy buenos para consumir. Los níscalos, las trufas. Esto tenemos que agradecérselo a la micología. Y hay otro montón de sustancias que aquí ya no me detendré en ellas, pero son importantes las levaduras. Hay empresas en Europa, muchas con origen canadiense, en España, que trabajan con levaduras. Algunos tipos de aminoácidos, llamémoslos especiales, como la glicina betaína o la prolina. Luego están los polioles, que forman parte de los extractos de algas. El ácido urgínico también proviene de las algas o la lamina. Y luego están una serie de metales que antes os han hablado de algunos de ellos. Bueno, yo siempre me refiero, las mujeres, habréis oído hablar muchas veces de su problema con la osteoporosis, porque es muy difícil absorber calcio cuando las mujeres no sintetizan hormonas sexuales. Entonces el calcio no funciona, no penetra en los huesos. Bueno, a las plantas les pasa lo mismo. El calcio podéis aplicar toneladas y seguro que se queda en el exterior, en las vacuolas. Solamente cuando la planta tiene un principio de estrés, se abren lo que se llaman canales de entrada del calcio y el calcio penetra. Y cuando penetra en la planta, en las células, lo que hace es asociarse a una proteína que se llama calmodulina y forman el calcio calmodulino. Yo pinto muchas veces en las charlas que el calcio calmodulina es como un excursionista con una mochila, que en la mochila guarda estas moléculas elicitoras, las señales de las moléculas elicitoras, no las moléculas. Y esas señales las transporta por toda la planta. Cuando creáis que me he pasado el tiempo, me avisáis, ¿eh? ¿Acabo? Bueno, pues el resto, solamente decir una cosa, que hay metales como el titanio o el vanadio que no estaban considerados y que tienen una importancia extraordinaria. Y nada más.